Dentro de las Escrituras, en los Evangelios, podemos nosotros ver un espacio limpio, claro, acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues se conoce, ¿verdad?, que en los Evangelios se habla precisamente de la vida del Señor Jesús. Mas, sin embargo, podemos ver que en ellos hay un hueco aproximadamente de 18 años en que no se sabe nada de Jesús. Este hueco ha dejado, ¿verdad?, la mente abierta a muchas personas que han ideado, han pensado, ¿verdad?, multitud de cosas acerca del Señor Jesucristo en esos días. Mas, sin embargo, la Escritura, según nos narra en el capítulo 2 de Lucas, ¿verdad?, según nos narra, el Señor Jesucristo fue encontrado en el templo platicando con los maestros de la ley a los 12 años de edad. Y de ahí se nos dice que el Señor Jesucristo se fue con sus padres. El Señor Jesús mas se mantenía sujeto a sus padres. Es lo que dice la Escritura durante ese tiempo. Y de ahí en adelante nada se sabe. La Biblia no narra nada. Se quedó en un hueco aquello. Bueno, Dios sabe, ¿verdad?, cuáles son sus propósitos, pero sin embargo en el Lucas capítulo 2, en el capítulo 2 de Lucas, ¿verdad?, se menciona a Jesús a los 12 años. En el capítulo 3, 23, se menciona a Jesús de 30 años. Dice que el Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Y ahí está, ¿verdad?, ese lapso de 18 años en el cual hay un gran silencio. Nada se sabe acerca de la vida de Jesús. Pero es interesante ver, ¿verdad?, a través de la Escritura y de estos versículos, cómo es que las narraciones, ¿verdad?, de una u otra nos llevan a ver la grandeza del plan de Dios hacia el hombre. Y dentro de algunos detalles interesantes, ¿verdad?, hay unos detalles que miré ahora que estaba leyendo acerca de esto, precisamente de, pues, ¿por qué, verdad, ese lapso? ¿Por qué Jesús iniciaría su ministerio a los 30 años, verdad? Bueno, en algunas de las lecturas que vi, comentarios, hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, uno de ellos es, me tembló la mano, que en Génesis 41-46, ¿verdad?, dice: José era de 30 años cuando recibió nombramiento en Egipto. Ustedes se acordarán de la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, pero sin embargo en su momento, dice la Biblia, a los 30 años, el faraón le dio la oportunidad de ser el segundo de faraón en Egipto. Y la Biblia dice que él tenía 30 años. Igual, segunda de Samuel, capítulo 5, verso 4, dice que David tenía 30 años cuando él comenzó a reinar. Es interesante, ¿verdad? Pero me parece más interesante y más de acuerdo con lo que puede uno entender el porqué o la razón de que Jesús iniciara su ministerio a los 30 años es esta. En Números capítulo 4, verso 3, dice la ley que los levitas podían ejercer su trabajo como ministros del Señor a partir de los 30 años en adelante. Antes no se podía. Y me parece, verdad, que este es uno de los más acertados, el que nos puede dar un poco de iluminación acerca de ese lapso de obscuridad o de silencio acerca de Jesús y por qué reaparece a los 30 años. Probablemente es el mismo plan de Dios que se va siguiendo, ¿verdad? La Biblia nos narra en Hebreos capítulo 14 que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces Él inicia su ministerio al Señor a los 30 años de edad. Muy de acuerdo a la ley. Acuérdense que también Jesús estaba respetando la ley en su tiempo. Y muy de acuerdo a la ley, Él inicia ese periodo. Bueno, entonces nosotros podemos notar, ¿verdad?, ahí en la Escritura, ese detalle importante. Iniciar antes de los 30 años tal vez podría causar problemas para el ministerio de Jesús y entre las personas debido a las costumbres que ellos venían siguiendo. Alguien ser maestro antes de los 30 años, pues no podría ser tan fácil de aceptar. Aún más, ¿verdad?, de los problemas que ya tuvo Jesús, y lo estaremos viendo más adelante, pero aún así, tal vez el hacerlo antes pudiera haber sido problemático en aquellos tiempos, en aquellas costumbres que se seguían a través de la ley de Moisés. Y podemos notar, ¿verdad?, que a los 12 años dice la Escritura que él estaba estudiando con los maestros de la ley y aquellos maestros se sorprendían
de la inteligencia, de la sabiduría de aquel niño. Cuando viene Jesús ahora en su ministerio a los 30 años, nosotros podemos ver a un Jesús muy diferente y en la percepción de la gente algo muy diferente a lo que pensaban cuando él era niño. Porque antes decían, qué niño tan inteligente, ¿verdad? Así como nosotros, este niño ¿cómo sabe? Pero hasta ahí llegaba. Mas sin embargo ahora a los 30 años, cuando el Señor Jesús comienza a hablar a sus discípulos, para las gentes esto era algo extraordinario, fuera de lo normal, porque ellos oían hablar a los maestros de la ley. Mas sin embargo, cuando Jesús hablaba, nada era parecido a lo que aquellos hombres les estaban enseñando. Y ahí vamos a ir a Mateo, capítulo 7, Evangelio según Mateo, capítulo 7, versos 28 al 29. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y descendió con ímpetu. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y si se fijan en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, verso 1, dice lo siguiente: en cuanto descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, porque la gente se sorprendía porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Y esta frase es importante, como quien tiene autoridad. Les digo, al principio a sus 12 años decían, mira este niño qué inteligente, wow, sorprendente lo que aprende. Pero sin embargo ahora decían, este hombre enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Porque no era un simple intérprete. Es decir, aquel que leía el libro y después, ¿verdad?, decía en su pensamiento lo que la escritura estaba hablando al pueblo, lo que pensaba él y explicaba acerca de la palabra. Mas sin embargo de Jesús veían, dice, que éste hablaba con autoridad. Entonces, lo que ellos podían ver es que el Señor Jesucristo en su enseñanza, él lo que decía era lo que estaba dictando, lo que se estaba narrando completamente de él y como Dios, como quien manda, como quien dirige. Yo me imagino, ¿verdad?, lo que aquellos hombres podían sentir al escuchar las palabras de Jesús. Tal vez a nosotros no sea tan fácil porque aquí obviamente somos intérpretes, estamos tratando de interpretar. Pero imagínense escuchar al Señor Jesús y ver lo que estos hombres dicen. Enseña como quien tiene autoridad. Entonces había en él una palabra de convencimiento total. Así como cuando nosotros nos habla nuestro patrón, ¿verdad? Y sí, Señor, sin discusión. Así se hará. De la misma manera aquellos hombres miraban a nuestro Señor Jesucristo. Y dice capítulo 8, verso 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Mucha gente comenzó a seguir a Jesús debido a su enseñanza, a su manera de él explicar acerca de la vida del seguidor de Dios. Vamos allá a Lucas capítulo 12, verso 1. Lucas capítulo 12, verso 1. Dice la escritura, en esto, juntándose por millares la multitud. Millares, eran muchos, ¿verdad? Nosotros podemos recordar cuando Jesús alimentó a 4,000, cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Imagínense ustedes a esa multitud, verla acumulada alrededor de Jesús. Dice ahí, ¿verdad? Tanto así que unos a otros se atropellaban de tantas personas que había a su alrededor, porque estaban deseosos de escucharle. Y Jesús aprovechaba el momento para darles el mensaje. Y podemos ver aquí en Lucas cómo es que el Señor Jesús comienza a hablarle a aquellos hombres del reino de Dios. Cómo es que comienza a hablarles a aquellos hombres de la misericordia de Dios, de los planes de Dios. Y comienza a hablarles también de quién es el Hijo del Hombre.
de quién es Él. Y la narración, ¿verdad?, nos dice que había muchas parábolas, ¿verdad?, que el Señor tenía para enseñarles, y les habló también a través de parábolas. Pero es interesante, ¿verdad?, ver nosotros ahí que había algo que estorbaba en aquellas personas, que no les dejaba realmente aceptar lo que Jesús estaba hablando. No les dejaba aceptar la explicación que Jesús daba de sí mismo. En primer lugar, su prejuicio, ¿verdad? Ellos tenían un prejuicio acerca de Jesús. Dice ahí en Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Estos hombres tenían formado un prejuicio en su mente y en su corazón. Oh, este es un simple carpintero. Este es el hijo de María, este es el hijo de José. No puede ser alguien diferente. No puede ser aquel que él proclama. Tal vez esto que está sucediendo, esto que él está haciendo, no es de él. No es de él. Es raro porque es un carpintero. Y son las cosas que estorbaban a aquellas personas para poder aceptar a Jesús. Y muchos de ellos, aún a pesar de poder ver con sus propios ojos aquellos milagros que él hacía, las señales que había para decir que él era el Mesías, aún así aquellas personas no aceptaban que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, Jesús llama su atención en el capítulo 12, verso 54 en Lucas. Al mirar este pensamiento, este discernimiento en las mentes de ellos, en Lucas capítulo 12, verso 54, le llama la atención el Señor Jesús y les dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Bueno, situaciones simples de la vida, el Señor Jesús los pone como un ejemplo. Ustedes pueden pueden mirar venir una nube del oeste y no tienen ningún problema para discernir y decir, ahí viene el agua. Y era algo sencillo y tal vez algo que ellos habían aprendido también a través de la vida por sus padres, por aquellos antiguos, ¿verdad? Si leen ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, dice la narración en primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 44 y 45. Dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Fíjense, en aquellos tiempos, dice que aquel hombre miró una nube como la palma de la mano de un hombre que venía del oeste, venía del mar. El oeste, ¿verdad? Obviamente el mar ahí en Palestina o en Jerusalén quedaba hacia el lado oeste, el mar Mediterráneo. Entonces dice aquel hombre, veo una nube como la palma del hombre, de la mano de un hombre que viene del oeste. Y entonces aquel profeta dijo, ve y dile que prepare su caballo porque ahí viene el agua. Y no sé si a ustedes les tocó, pero mi abuela y mi bisabuela, tal vez los suyos también, tenían esa habilidad. De repente podemos decir, ¿saben qué? Prepárense porque viene el agua.
¿Cómo? Creo que ahora ya batallamos mucho porque ya no necesitamos eso. Ahora vamos al teléfono a ver si va a llover o no. Por eso no nos preocupamos tanto de estudiar esas señales. Pero los antiguos sí lo hacían. Veían eso y sabían. Y con buena exactitud, ¿verdad? Porque dice el Señor Jesús, ustedes dicen que va a llover y llueve. Porque entendían claramente esas señales. Y es una situación, ¿verdad?, que el Señor Jesús les pone en la mano. Bueno, ustedes pueden ver que viene una nube del oeste y dicen, ahí viene el agua, y llueve. Dice ahí, en Lucas capítulo 12, verso 55, les trae otro ejemplo común. Lucas capítulo 12, ahí donde estamos, verso 55, le dice, y decís cuando sopla el viento del sur, hará calor, y lo hace. ¿Por qué? Bueno, al sur y al este de Palestina estaban unos desiertos, o están, ¿verdad? Desiertos. Ustedes se acordarán cuando el pueblo de Israel cruzó el desierto, al lado sur de Palestina. Pero al lado oeste también había otro desierto. Y luego dice ahí la escritura, bueno, ustedes dicen, ahí viene el viento del sur, prepárense porque va a hacer calor. Y hace calor. ¡Qué bárbaros! Se parecen, decíamos en mis tiempos, pareces adivino. ¿Cómo es que suceden las cosas? Bueno, no es que fueran adivinos, es que podían ellos saber a través de esas señales. Bueno, viene el viento del sur, sabemos que allá está el desierto, no hay agua. Allá es puro calor, mucho calor, y eso el viento lo va a traer, lo va a arrastrar hacia acá. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Viene un viento del norte, ¿qué trae? Frío. Sabemos que si viene el viento del norte es frío. Son cosas sencillas, simples de la vida, pero que si uno le presta atención, puede definir el momento. Y no le estoy quitando el trabajo a Justin, ¿verdad? Pero si usted pone atención en ello, va a saber cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, pero necesitamos aprender a estudiar esas señales. Y dice el Señor Jesús, ¿qué no ustedes son capaces de leer esas señales? De verlas y pronosticar que va a llover y pronosticar que va a hacer calor, ¿y pasa? Bueno, la cosa aquí es cómo es posible que ustedes tengan la capacidad de poder entender esas situaciones de la vida a través de esas señales que ven. Pero no pueden ustedes entender lo que está sucediendo en estos tiempos. Dice ahí, ¿verdad? El verso, estamos en el 55, dice el 56, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Había señales? Muchas. Ahorita leímos, ¿verdad?, algunos versículos que decían que ellos miraron cómo hacía milagros. Ellos miraron, ¿verdad?, aquellas señales que hacía. Ellos vieron y entendieron y escucharon a alguien que enseñaba como quien tiene autoridad. Pero sin embargo no pudieron ellos definir y decir, este es el Mesías que estábamos esperando. Este es el Salvador. Hoy es el día de salvación que proclamó Dios a través de sus profetas. No supieron. Por eso el Señor les dice, hipócritas, ¿cómo es posible que ustedes puedan entender y conocer las señales que hay en este mundo, pero sin embargo, estas que tienen enfrente y que están tan claras, no las puedan entender? Bueno, es algo difícil, pero en nuestros tiempos sucede algo muy similar a esto que estaba pasando con el Señor Jesucristo. Y no me refiero tanto a que nosotros podemos ver o saber de los tiempos, sino que hay cosas en la vida que nos pasan, hay señales en la vida que tenemos nosotros y no las podemos a veces definir. Pero somos capaces de hacer muchas cosas. Y el hombre ha mostrado mucha inteligencia. Ustedes pueden ver hombres muy estudiados. Se queda uno admirado, ¿verdad?, con personas, por ejemplo, que trabajan o manejan mucho las matemáticas. Wow. No, yo me quedo atrás, yo nomás sé sumar, restar, dividir no mucho.
ahí nos quedamos. Pero he visto personas, por ejemplo, Gisela tiene muy buena habilidad para las matemáticas. Yo tengo un hermano que le dicen el matemático. Muy buenos para las matemáticas, que logaritmos, que esto, que el otro. Muchas cosas que para mí son difíciles, pero sin embargo ellos lo han logrado alcanzar. Hay científicos, ¿verdad?, que tenemos en este mundo que han logrado hacer maravillas. Que nos dejan maravillados todavía ahora, ¿verdad? Estamos nosotros disfrutando de todas esas cosas que a través de la investigación de muchos hombres y su inteligencia se han logrado tener. Ahora, hay hombres, ¿verdad?, a quienes han dedicado su vida a hacer investigaciones de la naturaleza. Millones y millones de dólares se han invertido para tratar de investigar cómo surgió la vida en el mundo. Durante muchos años se han empleado investigaciones, han ido a lugares, ¿verdad?, donde se ha investigado la vida silvestre, se ha investigado la vida humana. Y no nada más eso, se han inventado aparatos para poder salir de esta tierra e ir a tratar de investigar allá arriba, a ver qué está pasando. Tratando de resolver una teoría, ¿verdad?, que no han podido hallarle conclusión, que a pesar de tantos años que han pasado de investigación, sigue siendo una teoría. Y todas sus investigaciones, por ejemplo, en la vida del hombre, nunca han podido lograr hacer que de la vida surja la vida, ¿verdad? Porque es un pensamiento de ellos, que de la vida surja la vida. Nunca han podido que de algo inerte, muerto, surja una vida nueva. Y se han hecho muchas investigaciones, ¿verdad? Todas las cosas que han resultado de esas investigaciones no han sido de acuerdo a lo que ellos esperan escuchar, a lo que ellos esperan aclarar. Por eso es que todavía sigue siendo una teoría de la evolución, una teoría del Big Bang. Porque todavía no han podido encontrar la solución a su evolución. Pero ha habido muchos experimentos, muchas investigaciones que ellos han hecho, que los han llevado a pensar que debe de haber una inteligencia superior que ha logrado hacer esto que nosotros vemos y podemos tocar. Pero saben que les ha costado mucho trabajo aceptar que esa inteligencia es Dios. Tan grande su capacidad de pensar, tan grande su capacidad de inventar, tan grande su capacidad de hacer cosas maravillosas al ojo del hombre, pero sin embargo no han podido aceptar el poder de Dios, viéndolo, palpándolo, porque han logrado todavía aún más de lo que nosotros hemos visto. Ellos han logrado ver muchas cosas más, pero aún así no han logrado aceptarlo. No han podido decir, sí, es Dios. Hay compañeros, familiares, hay personas que nos rodean que son muy inteligentes, capaces de desenvolverse en el trabajo con una facilidad tremenda. Uno se queda admirado, ¿verdad?, con la inteligencia de esas personas. Yo tenía a aquel que me enseñó la mecánica con el que estuve practicando por algunos años. Yo me quedé sorprendido, ¿verdad?, de la inteligencia. No de lo que estudió, no de su inteligencia, porque él no fue a la escuela, pero sin embargo su mente le ayudaba a él poder llegar a conclusiones acertadas en el trabajo que se estaba haciendo. Muy inteligente. Pero sin embargo, pues no podía aceptar a Dios. Sin embargo, no podía aceptar que su vida la estaba viviendo en un error. Y eso le sucede a muchas gentes. Pueden observar, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, comprarse una buena casa, pueden comprarse un buen carro, pueden lograr grandes metas en su vida, viajes y cosas que quieren hacer en la vida. Pero no han logrado entender que su vida está en peligro. Matrimonios desbaratados, con problemas. Hijos en las drogas, en las bandas. Problemas en las escuelas. Problemas en el trabajo. Problemas en la sociedad. Tantas cosas que podemos ver
y analizar y observar que si se siguieran las cosas conforme a lo que Dios manda, esos problemas no estuvieran aquí. Pero sin embargo, no se acepta. Ellos quieren seguir viviendo su vida. Ellos quieren seguir así. Aún a sabiendas de que están equivocados. Aún a sabiendas de que nuestro Dios les ofrece una vida mejor. Aún a sabiendas de que nuestro Dios tiene para ellos una mejor vida. Y lo saben, lo entienden. A mí me decía un sobrino, dice, no tío, dijo, a mí me gusta mucho donde ustedes van, porque pues a donde va mi mamá, nomás dicen y dicen, pero hacen todo lo contrario y en realidad no está bien. Sí entiende, sí ve las señales, sí reconoce que está mal, pero ¿qué ha hecho? Nada, no lo ha aceptado. No lo ha aceptado, y eso es lo difícil para el hombre, el poder aceptar que Jesús es el Salvador, que Jesús es el camino a una vida mejor, no solamente para la venidera. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versos 7 y 8, que ejercítate en la piedad. ¿Por qué? Porque en ella hay bendición, no nada más para la vida venidera, sino también en esta vida, dice, para esta vida. Te va a ayudar aquí a ejercitarte de una manera tranquila en tu familia, en tu trabajo, en la relación con tus amigos. En cualquier ámbito de esta vida, si tú sigues la voluntad de Dios, tendrás éxito. Te va a ir bien. Pero no nada más eso, sino también para la venidera. Pero es algo que no ve la gente. Ellos están aferrados, ellos siguen viviendo igual, como siempre lo han hecho, aún a pesar de que pueden ver esas señales de que están mal en su vida. Y que Cristo les puede ayudar. Y que Cristo es la salvación. Y que Cristo es el que puede lograr llevarlos a la vida eterna. Fíjense, algunos personajes que vemos nosotros en la Biblia, les bastó muy poco para poder ellos aceptar a Jesús. Pero eso tenía que ver con su sencillez de corazón. Listos para poder escuchar, prestar atención, para poder razonar, para poder comparar y hacer una buena decisión. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, con la mujer samaritana. Dice la Escritura en Juan capítulo 4, versículo 16 al 19, que Jesús le describió a ella detalles importantes, personales de su vida. Y eso es lo que pasa también en nuestra situación. Cuando vamos y leemos la Biblia nos describe detalles muy personales de nuestra vida. Estás mal en esto. Esto que haces, lo haces equivocadamente. Tienes que hacerlo de esta manera. Estás viviendo de una forma equivocada. Mira, haz arreglos. Así igual el Señor Jesús con esta mujer le detalla, ¿verdad?, algunas cosas de su vida que no estaban bien. Y aquella mujer dijo, Señor, veo que tú eres profeta porque estás hablando de mi vida. Pero no solamente eso, no solamente le habló acerca de sus detalles personales, sino que también le habló acerca del panorama espiritual. Porque aquella mujer tenía una forma errónea, equivocada de adorar a Dios. Y Jesús le aclara el panorama, le dice, no, mira, esto es lo que Dios dice, cómo es que se debe de hacer. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces aquella mujer dice, ok, entonces no es lo que me decían mis padres, no es lo que yo había aprendido. No cabe duda, yo escuché que el Mesías viene. ¿Tú sabes quién es? Si tú supieras, dice, tú, ¿con quién hablas? Sabrías quién soy. Y aquella mujer creyó.
Y aquella mujer aceptó que Él era Jesús, el enviado de Dios, el Mesías. Y no solamente eso, sino que fue y lo platicó a sus amigos. Dice Juan capítulo 4, versos 41 y 42, dice que muchos creyeron, no solamente con lo que escucharon de aquella mujer que les decía, miren, aquel hombre me habló de mi vida, me dijo aquello y esto, sino que ellos también fueron, escucharon a Jesús y creyeron en Él como el Mesías. Poco les bastó, ¿no? No sucedió, no pasó, no transcurrió tanto tiempo. No fue así como que duraron 5 o 6 meses estudiando para poder entender o razonar acerca de las cosas que se tenían que aprender de Jesús. No era tan difícil. Pero a veces a mucha gente les cuesta mucho aceptar. Les cuesta mucho aceptar. ¿Por qué? Bueno, vemos los detalles aquí con la mujer samaritana. Pero nada más eso, también tenemos el ejemplo de Natanael. Natanael, ¿verdad? Está él debajo de una higuera. Cuando le hablan, viene a Jesús y el Señor Jesús les dice, Natanael. Y aquel hombre dice, pues ¿cómo me conoces, Señor? Desde que estabas debajo de la higuera te vi. Y se sorprende y dice, Señor, tú eres el Mesías. Porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿creíste? Muchas cosas más grandes verás. Poco necesitaron aquellos hombres para poder creer en Jesús, para poder aceptar a Jesús como su Salvador, como el Mesías, el Hijo de Dios. Pero todo está aquí, ¿verdad? Todo está en el corazón. Porque si yo no quiero dejar las costumbres de mis padres, voy a batallar. Y eso me va a impedir que yo crea, que yo acepte y que yo me ponga bajo la sujeción de Dios. En el capítulo 12, verso 57 ahí de Lucas, el Señor Jesús le hace una exhortación a aquellas personas que están escuchando su mensaje. Después de decirle, ¿verdad? Hipócritas, ¿cómo es posible que ustedes puedan notar y predecir el tiempo en esta tierra y no puedan predecir los tiempos del Hijo de Dios? Dice ahí el 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿No se pregunta muchas veces usted eso cuando platica con un amigo? Dice, ¿cómo es posible que tengas tanto conocimiento en la vida secular, tanto entendimiento para las cosas de la vida tal a cual yo no puedo llegar, pero sin embargo, algo tan sencillo no puedas aceptarlo? Dice el Señor Jesús, ¿por qué no juzgan por vosotros mismos lo que es justo? Qué difícil es para las gentes poder aceptar lo que es justo. Qué difícil. Y es difícil aceptarlo porque cuando la enseñanza va en contra de lo que nosotros hemos aprendido, nos llega, nos duele, nos pesa. Y es difícil, ¿verdad? Aceptar, porque tendremos que dejar todo aquello que nuestros padres nos dijeron, todo aquello que nuestros padres nos enseñaron, la guía que tuvimos desde pequeños. Y qué difícil es porque va en contra de nuestras costumbres. Lo que en mi pueblo celebrábamos, lo que en mi tierra, ¿verdad?, celebrábamos, aquello por lo que nosotros tanto nos desvivíamos en aquellos tiempos. Qué difícil es hacer esos cambios. Qué difícil es cuando va en contra de nuestros pensamientos. Qué difícil es cuando va en contra de mi manera de vivir. Es difícil, es duro aceptar. Y el Señor Jesús lo sabe. El Señor Jesús les hace una exhortación. Ahí mismo el capítulo 12 de Lucas, versículos 58 y 59. Le dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil
y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado una última blanca. Así que les hace una recomendación. No necesariamente tiene que ver con que se arreglen sus problemas judiciales, ¿verdad?, ante las personas que lo rodean, sino que tiene que ver más bien de una forma espiritual. Estamos en un tiempo en el cual todavía podemos hacer arreglos con nuestro Dios. Estamos a tiempo. Apenas vamos en camino hacia el juez. Tenemos tiempo de arreglar nuestra vida. Es tiempo de nosotros analizar, pensar y poder nosotros aclarar en nuestra mente y aceptar que Cristo es el Salvador, que necesitamos de Jesús en esta vida, que necesitamos vivir de acuerdo a su voluntad. Y esa es la recomendación de Jesús. Haz arreglos antes de que mueras, porque después ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber vuelta de hoja, ya no va a haber arreglos, ya no va a haber una solución. Tendrás que pagar por lo que tú has hecho en tu vida. Es digno, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta las palabras del Señor Jesucristo, sus recomendaciones. Hay que ver, ¿verdad?, en qué los hermanos, los que ya estamos en Jesús, en qué estamos fallando, qué nos hace falta arreglar. Hay que estar bien preparados para el momento en que lleguemos a estar frente al juez. Pero aquellas personas que todavía no aceptan al Señor Jesucristo, aún es tiempo. Mientras tienen vida hay esperanza, pero la vida tiene un límite y el que tiene el control en ese límite es Dios. Él puede decidir en cuál momento nosotros vamos a pasar a la siguiente vida. Y dijo el Señor Jesús, haz arreglos mientras tienes el tiempo, mientras hay vida, mientras vas en camino a presentarte delante del juez. Porque es necesario, dice la palabra, que todos comparezcamos ante Dios. Todos, no va a haber excepción. Tanto cristianos como no cristianos, todos vamos a comparecer delante de Él. Y qué mejor que nos agarre arreglados, que hayamos hecho nosotros los arreglos correspondientes con Él y estemos en paz para que recibamos vida y tranquilidad en la siguiente sección de nuestras vidas. Vamos a leer por último este versículo en Isaías capítulo 1, verso 18 al 20. Isaías capítulo 1, verso 18 al 20. Es la invitación de nuestro Dios para cada uno de ustedes. Isaías capítulo 1, verso 18 al 20. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ven, pongámonos a cuentas, dice el Señor. El Señor Jesucristo dijo, mientras vamos en camino, antes de que lleguemos al juez, hay que ponernos a cuentas. Hay que arreglar nuestro estatus para que podamos alcanzar misericordia de nuestro Dios. Muchas gracias, que el Dios los bendiga a todos ustedes.